Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de debate, empezando el mes de julio, primer día de agosto, empezamos el día de hoy y con muchas ganas de empezar ya un nuevo mes, y no solo un nuevo mes, en esta semana tan especial para El Salvador, especialmente para los capitalinos. Vamos a hablar hoy día de lo que está en el ambiente político nacional e internacional, con dos invitados que tienen mucho que decir y que presento inmediatamente. Roberto Cañas, analista político, firmante de los acuerdos de paz. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno estar aquí en Gusto de saludarte. Nacho Castillo, mucho gusto. Álvaro Artiga, politólogo y catedrático universitario. Buenas noches, estimado Álvaro, gusto de saludarte. Buenas noches y buenas noches a quienes nos están viendo por televisión. Fíjate que hay diferencia, politólogo y analista político. Claro. No, y si hay, claro. Claro que hay. El señor, ya en términos, digamos, de cátedra y de investigación, ¿no? Y tú eres un observador de la realidad. Analítico. Bueno, vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, quiero empezar por Venezuela porque es lo que está en este momento. El fin de semana fue esta elección de una asamblea constituyente que vendría a sustituir a la actual Asamblea Legislativa de El Salvador, de Venezuela, en un acuerdo tomado por el presidente de la República que logró finalmente que se realizara esta constituyente, a pesar que el domingo anterior la oposición llamó también a una votación sobre esta constituyente y según la oposición ellos arrasaron en términos de que no se realizara la constituyente. Ahora la hizo Nicolás Maduro o el gobierno de Maduro y resulta, digamos, que es todo lo contrario. La comunidad internacional no le está creyendo al quien hoy día es el líder de la revolución en Venezuela. No le han dado crédito, ha perdido el apoyo de muchos países y es solamente 4 países de América Latina, entre ellos El Salvador, están apoyando en este caso lo que fue esta elección, que en el caso de El Salvador fue calificada de extraordinaria por parte del gobierno de El Salvador, lo que sucedió ayer domingo en Venezuela. Pero esto, ayer domingo no, anteayer. Pero esto no es todo, porque tras la elección de esta constituyente y la protesta por esta realización de la elección de la oposición, el gobierno volvió a detener el día de anoche, aparentemente en horas de la madrugada, a 2 famosos presos políticos de Venezuela, que son Leopoldo López y Antonio Ledesma. Ambos habían sido enviados a sus casas en calidad, digamos, de detención domiciliar. Creo que un mes alcanzaron a estar en esa condición de estar en su casa y volvieron nuevamente a prisión, lo que vuelve a poner las cosas muy difíciles en Venezuela. Hoy día Estados Unidos anunció el establecimiento de sanciones y ya empezó a calificar a Nicolás Maduro como un dictador, y también, digamos, hay reacciones de mayoría de países de América Latina condenando este hecho, que esta salida de los opositores a sus casas en libertad domiciliar fue lograda gracias a la presión de varios países, entre ellos ex primeros ministros de España y expresidentes de varios países de América Latina. Señores, ¿cómo ven esto? Voy a empezar por Roberto. ¿Cómo ve esta situación que se vuelve cada vez más difícil en Venezuela? Bueno, Venezuela nos duele, porque cualquiera que es sensible a la realidad de Venezuela, pues siente con mucho dolor que hay más de 100 días con más de 99 muertos, prácticamente uno diario, y una situación de crisis que nadie desea para ningún país. Yo quisiera empezar por eso. Hablando de muertos, enfrentamientos políticos. Sí, enfrentamientos en la calle, con porque los mucha muertos violencia. por delincuencia son tan altos son más altos que en El Salvador. Sí, la violencia política callejera, me refiero yo.
la crisis es una realidad que nadie desea ni para Venezuela ni para ningún país. Número dos, hay un griterío mediático muy grande. Es impresionante cómo en periódicos salvadoreños en la página 2, generalmente en los periódicos en la página 2 y 3 son asuntos nacionales. Pues el día de hoy en un matutino en la página 2 como tema del día era la cuestión de Venezuela. Y por supuesto la relevancia eran dos cosas. Una, el tema de la sanción de Trump, que es una sanción muy particular porque es contra Maduro, igual que Bashar al-Assad o que el presidente o como se llame de Corea del Norte, pero no hay sanción para el 40% de las exportaciones venezolanas hacia Estados Unidos. Estamos hablando de 800.000, 750.000 barriles diarios de petróleo que Venezuela exporta a Estados Unidos. Eso está intocable, no se ha tocado. Entonces llama la atención mucho eso. Por supuesto que ojalá para el bien de Venezuela esto se resuelva. Nadie puede estar de acuerdo en detenciones ilegales. Si efectivamente, tal como se informa, la detención de estos líderes conservadores de derecha ha sido sin respetar las leyes, pues es condenable. Así que estamos en presencia de una circunstancia delicada para Venezuela y para América Latina, indeseable para cualquier país de nuestra América, y hago votos porque muy pronto esto vuelva a su normalidad. A ver, te voy a hacer una observación que me gustaría que la madre la comentara, porque yo también estuve pensando en eso del petróleo, porque las sanciones aparentemente son bastante débiles, pero se le preguntó a gente del Departamento de Estado de Estados Unidos por qué no aplicaba la sanción del petróleo, y decían, porque la sanción del petróleo recaería directamente y produciría un efecto devastador en toda la población de Venezuela, tomando en cuenta que básicamente es un país monoexportador, que es puro petróleo. Pero también estuve viendo alguna información internacional y increíble, porque decía cuáles son las salidas que puede tener Venezuela en términos de apoyo. Entonces, la única salida que puede tener, salidas que le brinden un apoyo económico y político, son Rusia, China y la India, ¿ya? A ellos les pudiera vender petróleo si no le venden a Estados Unidos. Rusia no le interesa porque tiene suficiente petróleo y suficiente abastecedor de petróleo, no tiene por dónde. Venezuela le debe a China 65.000 millones de dólares. Si le llega a vender petróleo a China, se empezaría a cobrar la deuda. Por lo tanto, no le es solución China, y a la India le debe 1.000 millones de dólares y tampoco le interesa comprarle porque tiene demasiados abastecedores de otras partes, digamos. Entonces, no está, me quedaría yo con la teoría que dice el Departamento de Estado, que entrara una sanción al petróleo, o sea, cortar la relación comercial con Venezuela, ya sería un efecto devastador en la gente más que en el gobierno. ¿Cómo ve la situación de Venezuela, Álvaro? Bueno, yo retomaría lo que dice Roberto, que en realidad es una situación que no se la deseamos a nadie, y ojalá que se encontrara alguna salida, por muy difícil que parezca. Ya el tiempo va pasando y cada vez la situación política de Venezuela y la situación económica de las familias venezolanas va para peor. Y la pregunta siempre en estas situaciones es ¿hasta dónde? ¿Por cuánto tiempo más? Entonces hay un tema de la afectación que está ocurriendo al interior de Venezuela y el impacto que la crisis venezolana tiene especialmente en, digamos, en nuestro país, que es donde se hace la lectura, ¿verdad? Algunos, una lectura de que si cae Venezuela, cae el régimen de Maduro, sería como más cercano también la derrota acá del FMLN y de las fuerzas de izquierda y de cualquier signo de transformación social que se quiera poner. Entonces, es una lectura interesada. Sí, es una lectura interesada, y esa creo que es la que predomina en los medios de comunicación del país. Y tienes toda la razón. Aunque yo creo que si había 2 páginas hoy día, es porque hoy día no hay mucha noticia nacional que poner, por lo menos política, está todo de vacaciones. Bueno, pero hay una cosa, Nacho, pero quiero decirte una cosa. Venezuela para mí es una dictadura, y te digo dictadura porque yo viví la dictadura de Pinochet.
Y en todo lo que veo y leo y conozco por amistades y todo lo que ocurre allá, se parece demasiado. Las dictaduras son todas iguales, sean de derecha o sean de izquierda, son exactamente iguales. Me recuerdo todo el repudio internacional que tuvo la dictadura de Pinochet. Yo no sé por qué algunos perdonan una dictadura izquierda cuando el efecto que produce son exactamente lo mismo, pero si uno se pregunta a esta altura del desarrollo del mundo y después de haber salido de tantas dictaduras en la década de los 70 y principios y los 80, podemos en el 2016, 17, 18 estar pensando en que un país de nuestra América Latina puede manejarse sobre la base de dictadura o ir cada vez más yendo hacia lo que es una dictadura, porque Cuba, digamos, ya dejémoslo acá, es un asunto de 60 años ya, pero esta es una nueva realidad que cada vez se va poniendo más difícil. Entonces yo creo que también hay una lectura por su parte de decir, ya no es época de aceptar dictadura en el mundo. Sí, a ver, dos cosas. La situación de Venezuela la deben de resolver los venezolanos. Es decir, uno puede ser porque es una cuestión atingente a un problema interno. Es decir, la dictadura de Pinochet no se tumbó porque hubo un aislamiento internacional muy importante, se tumbó porque hubo un esfuerzo y hubo un referéndum de no a Pinochet que fue ganado por la oposición. En el caso del apartheid en África del Sur igual, había un extraordinario aislamiento. ¿Cómo se resolvió acá? Se resolvió también por una actividad interna. ¿Aquí? O sea, no, estoy hablando en... Aquí se resolvió por el mundo, Naciones Unidas y toda la presión. Aquí se resolvió porque hubo una situación sin vencedores y sin vencidos y posibilitó que hubo un consenso nacional alrededor de la paz. O sea, yo creo que no hay que perderse. Una cosa es lo determinante y otra cosa es lo condicionante. Ciertamente lo exterior es condicionante y puede ser que exista una presión muy fuerte, así como hubo contra Pinochet en Chile y no lo tumbaron, fue un referéndum de que vamos a decir que no, y fue una campaña extraordinaria que es un hito. Pero ahí se equivocó Pinochet, nada. Sí, por supuesto. Fue un error de cálculo y un cansancio del resto de las Fuerzas Armadas que no lo apoyaron. ¿El aislamiento internacional? No. Igual va a ser en Venezuela. Hay por lo menos dos factores importantes en lo interno, que es verdaderamente lo determinante, que manda aquí. Uno es, nos guste mucho o nos guste poco, las misiones, o sea, la obra social, los programas sociales de el gobierno de Venezuela en todos estos años que ha estado, han calado en la población y han generado para el Partido Socialista Unificado de Venezuela un apoyo. Hay misiones en salud, en educación, y termino. La carta ¿Justifica eso el accionar y el sistema político imperante? No, estoy diciendo que es lo condicionante y que es lo determinante. Lo determinante es las campañas sociales, la política social del gobierno y el apoyo de la Fuerza Armada. No es posible pensar que se caiga Venezuela si tiene el respaldo de la Fuerza Armada venezolana y de los programas sociales. Eso explica que nos guste o no nos guste, hay 8 millones de votos a favor de eso. ¿Justificaste a Pinochet también con eso? No, justificaste. Pinochet mejoró la economía de Chile y eso no justifica nada. No, lo que estoy diciendo no justifica es que que la presión internacional no fue el factor que votó o que sacó del poder a Pinochet. Fue mal cálculo, fue que ganó el no, lo que sea, pero no fue porque estaba aislado internacionalmente. Eso es lo que estoy tratando de decir. Yo no sé si puede convivir un poder con nada de poder. Mientras uno tenga todo el poder y el otro no tenga nada de poder, no hay posibilidades de que haya negociación ni nada interno. Nadie negocia en Venezuela no puede mantenerse 50 años el mismo régimen como en Cuba y la gente nunca va a tener el poder de votar al gobierno. Eso es imposible a no ser que hayan otras cosas que ocurran, ¿no? Como aquí en El Salvador, que gracias al apoyo de Naciones Unidas se logró una negociación. Sí, pero si no hubiese existido si no hubiera sido eterno. Una correlación de fuerzas en la cual el FMLN era una fuerza político-militar internacional que no podía ser derrotada. ¿Tiene que llegar a eso el pueblo de Venezuela a armarse? No, porque es otra realidad. O sea, yo creo que va a llegar a eso. No podemos hacer comparaciones. Yo creo que va a llegar a eso. Yo creo que va a llegar a eso. Porque construir una fuerza. Y legítimamente va a llegar a eso. Pero eso requiere años. Terrorismo. Desgraciadamente. Bueno, las guarimbas son eso. Son desgraciadamente va a llegar a eso. Calle, que genera esa inestabilidad. Vamos al corte, ya volvemos.
aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nueva Nido Uno Más deslactosada, especialmente diseñada para niños a partir de 1 año, que además de proteger su pancita, es más fácil de digerir. Protegerlos es darles la nutrición que necesitan. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Es momento de escuchar a tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco, con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Después ya no. Bueno, hay cosas también en El Salvador importantes y yo me pregunto si el escenario político es igual después de los últimos fallos de la Sala de lo Constitucional, que básicamente se refieren a dos. El que impidió que se subiera el techo del Fondo de Obligaciones Provisionales del 45 al 50%, y el segundo, digamos, que declaró inconstitucional el presupuesto del año 2017. ¿Cambia el escenario? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en estas vacaciones? Un pequeño respiro que viene bien, dado que la temperatura había llegado muy alto, ¿no? Con las declaraciones a aquella cadena del presidente, llamando prácticamente, aunque no lo decía, pero cualquiera podía imaginarse que estaba llamando a salir a las calles, ¿verdad? Pidiendo el apoyo a las medidas que iba a tomar. Y no sé si alguien le hizo el discurso, se lo hizo mal, porque él hablaba de la sentencia que acaba de dar y no había ninguna sentencia, ¿verdad? Sino que era una resolución de seguimiento a una sentencia de 2014. Pero hay que ponerla, yo siempre digo en este contexto, ¿qué es lo que muestra este conflicto, en este caso de la Sala de lo Constitucional con el presidente? Para mí lo que muestra es la naturaleza del régimen salvadoreño. Yo insisto en que el régimen salvadoreño es un régimen híbrido, que tiene mezcla de rasgos democráticos, sobre todo en el acceso al poder, pero de un ejercicio autoritario del mismo. Y parte de ese ejercicio autoritario es la negación de los controles que en cualquier democracia operan sobre quienes tienen autoridad. Por eso, digamos, es el problema que tiene el país. Estamos prácticamente a 1 año de cambiar la Sala de lo Constitucional y que esta primavera, si quisiéramos llamarle salvadoreña, ¿verdad?, de ejercicio de controles sobre los demás órganos, se termine en 2018. No veo yo que haya una posibilidad de tener una sala no igual, pero independiente, como esta se ha mostrado. Y yo creo que esa tensión elevada por parte del presidente tiene un tinte electoral. Hay una cosa que me llamó la atención, porque fueron 3 decretos que se aprobaron en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Las reformas a la ley de extinción de dominio, lo de las pensiones y los tránsfugas. Las 3 fueron aprobadas en la dirección contraria a sentencias previas de la Sala de lo Constitucional. Es decir, incluyendo también lo del presupuesto que se aprueba, ¿verdad?, desfinanciado. Entonces, prácticamente como esperando que la Sala adopte esas decisiones para ir contra la Sala con todo. ¿Por qué digo yo? Porque en un escenario de unos resultados apretados, confusos, resultados electorales,
la sala, como ya lo hizo en elecciones anteriores, se convertiría en una alternativa para tratar de anular o impugnar algún resultado electoral. Y yo creo que podríamos llegar a ese escenario, tal vez me lo estoy inventando, ¿verdad? Pero es que me llama la atención que hay que neutralizar a la sala para que después no hayan recursos ante esa sala, si hay un resultado electoral adverso. Yo creo que al final es nuestra versión de lo que está ocurriendo ciertamente en Venezuela, ¿verdad? De un estira y un encoge de parte, siempre de la derecha, tanto allá como acá, para tratar de derribar a los gobiernos que están de turno. Aquí obviamente no estamos en la coyuntura venezolana, pero las dos elecciones que tenemos, la de 2018 y la de 2019, plantean escenarios muy complicados si no tenemos claridad en la gestión electoral. Una pregunta al margen, pero me parece interesante, y por supuesto que atingente. ¿Crees tú que es un error de los actuales magistrados, los 4 que van a salir, no querer reelegirse? Bueno, no sé si ellos no quieren reelegirse. Han manifestado que no. Han manifestado que han manifestado, sí. Bueno, por una parte me parece bien, ¿no? O sea... Porque tú dices, difícilmente van a encontrar una sala igual. Sí, pero también darían mal ejemplo queriendo perpetuarse otros 9 años más, bueno, con el poder que han tenido. Claro, correcto. ¿Cómo ves? ¿Ha cambiado el escenario político del país tras estos fallos? Hay una cuestión más macro que hay que analizar. Las tareas de la construcción democrática en El Salvador, que comenzaron hace 25 años, no están concluidas. Parece ser que a la clase política salvadoreña le resulta como muy difícil asimilar la división de poderes. Una cuestión que es muy básica para una democracia, ese sistema de balances y pesos y contrapesos, en El Salvador resulta por ese talante autoritario que tiene esta realidad política del país, lo mastican pero no se lo tragan la clase política del país. Entonces estamos en presencia de una sala de lo constitucional que cumple su rol según se lo demanda la Carta Magna y señala este tipo de reforma de leyes es inconstitucional. Eso es intolerable para el aparato del Ejecutivo y empieza a arder Troya en el segundo piso del edificio social. Es decir, en la superestructura jurídico-política pasan varias cosas. Hoy los diputados se fueron de vacaciones, dejaron al país entrampado, quisieron hacer reformas que después la sala se las frenó. Hay una crisis financiera complicada, ya no, es hora que no se sabe cómo va a resolver el pago de pensiones en octubre el gobierno porque no se resolvió la reforma que solicitó el Ministerio de Hacienda por un lado, la ley de extinción de dominio, vamos a ver qué pasa después de la vacación, pero volviendo al tema del rol de la Sala de lo Constitucional, pues señaló cuestiones que generaron esa conferencia de prensa, esa cadena nacional de 2 minutos, en la cual después se llegó a plantear de que se podía considerar y que le estaban diciendo al oído al presidente que podía declarar un estado de calamidad pública y sobre la base de eso hacer empréstitos sin pasar por la Asamblea Legislativa. Parece ser que eso no prosperó, pero salió ya a luz que fue las cosas que en Casa Presidencial se estaban barajando. O sea, ciertamente hubo un sobrecalentamiento de la situación política del país antes de este día 1 de agosto. Vamos a ver con qué cosas empezamos la semana hábil de agosto, pero ciertamente la otra cuestión que yo creo que tiene sentido es el tema de la inconstitucionalidad del presupuesto general de la Nación. Ahora, hay una cosa que hay que decirla con absoluta claridad, de manera contundente. Aquí podemos interpretar como quisiéramos los fallos, las sentencias o lo que haga la sala. Pero hay una cosa que está muy clara. Son de obligatorio cumplimiento y no son apelables. Y esa es la actitud correcta. El Ejecutivo debe acatar por esas 2 disposiciones constitucionales lo que diga la sala. Porque sí, aquí podemos hacer un ejercicio de interpretación,
pero a mi modo de ver no tiene políticamente ¿Tú no ningún ves sentido. una posibilidad de desacato? Pues sería muy grave, entonces ya es... Pero conociendo a los amigos. Hay un doble discurso. Si uno abre los periódicos matutinos, hay declaraciones de Rolando Mata y de otros dirigentes del FMLN que dicen, no hay vuelta de hoja, es un fallo de la sala, no nos gusta, pero lo vamos a cumplir. Eso de un lado, con una mano, y con la otra mano hay sectores de un movimiento social influenciado por el partido de gobierno, por el oficialismo, que han hecho actividades de calle y han hecho discursos orientados a sugerir un desacato. En lo que tú conoces a lo que es la cúpula del partido y especialmente al presidente Salvador Sánchez Serén, ¿tú crees que sería capaz de llegar a un desacato o a una situación como establecer el estado de calamidad? No lo creo yo. Yo veo muy claramente que el gobierno está terminando su periodo. Prácticamente son menos de 2 años. Un gobierno que ya llega a este momento de su gestión prácticamente va de salida. En los Estados Unidos se llama pato cojo, es decir, un gobierno que está terminando su gestión, unas elecciones presidenciales que están a las puertas y otras más cercanas todavía, que son legislativas. El margen de maniobra para grandes iniciativas políticas de este gobierno ha terminado. Yo no pensaría que no lo hicieron medidas de calado profundo en los primeros años de estos 8 años de gobierno, mucho menos lo van a hacer. Yo lo veo muy difícil. A ver, un minuto tengo, solamente trata de responderme si tú crees que puede el gobierno salirse, digamos, de lo normal e irse a un desacato o algo parecido. No, yo creo que no lo va a hacer, pero estamos en una situación complicada, ¿verdad? Porque no va a tener dinero y tiene que pagar. Perfecto, lo has dicho muy bien. Porque después del bloque yo le voy a preguntar eso, porque obviamente este fallo obliga a una negociación. Pero dinero hay. No, pero el fallo obliga a una negociación. Eso sí, claro. No, dinero hay, pero ¿dónde mete los 800 millones? Es que el dinero está en la forma en que se pueden readecuar las partidas del presupuesto general de la nación. Ahí puede existir dinero. Se habla de 50 millones de dólares. Pueden sacar 800 millones de lo que ya está repartido. Entonces, esto lleva a un pacto fiscal. Ya. Para mí no hay. A una negociación. Sí. Ok. La negociación. Aquí es negociación o arte de magia. Y eso. Vamos después del corte a hablar de eso. Hay cosas tan tuyas que son parte de ti, como eso por lo que trabajas tanto y siempre cuidas. Pero ¿hay algo tan tuyo que te conoce? Que sabe que no todo es fácil y por eso cuida tu bolsa. Y que cuando aprietas aquí, te imaginas una sonrisa por allá. Somos tan salvadoreños como tú, por eso te conocemos tanto. Super Selectos, tu super. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado del sistema nervioso con su adecuada dosis de vitamina B. Le invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate, gracias al sistema FedeCrédito, los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a fomentar valores. Una razón más para usar la familia de productos y servicios del sistema FedeCrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a trabajar duro por lo que queremos. Que cuando se trata de hacer feliz a alguien, no tenemos límites. Aprendimos que los buenos momentos se disfrutan mejor cuando se comparten con los mejores beneficios. Tarjetas de crédito, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, a ver, entonces quedamos, los fallos de la sala obligan a una negociación, ¿cierto? Eso es casi matemático, ¿o no? Bueno, obligan a que haya que buscar
una salida, para el problema de pago de las pensiones. ¿Cuál es la única salida que tú ves? Negociación para un pacto fiscal. Como posibilidades habría una negociación que incluya a Arena, y una posibilidad también es que los otros partidos acuerden una reforma que sea de pensiones. Y se saque de ahí el dinero. Como posibilidades. ¿Cuál de las dos sea mejor? ¿Cuál tiene más costo? ¿Verdad? El problema es que costo de qué tipo, porque acordémonos que probablemente una negociación que vaya más allá del tema de pensiones, ¿verdad? Y que entre en otros temas más de carácter de las finanzas públicas, pueda implicar la adopción de ciertas medidas duras para la población que el gobierno no está dispuesto, porque tenemos elecciones, ¿verdad?, a adoptarlas. Yo creo que los tiempos para una negociación no son los mejores. A ver, si tú fueras el encargado de negociar por parte del gobierno y Arena te dijera, miren, yo a usted le voy a exigir un estilo de gobierno de aquí para adelante austero, congelación de plaza, lo que dice el fallo de la sala, bajar sueldos en algunos casos, o sea, varias cositas que suman 150 o 200 millones de dólares aproximadamente. Por ahí anda lo que dice la sala. Y voy a acompañarle a usted, vamos a ser coautores de un aumento del IVA del 2%. ¿Lo aceptaría como gobierno? Bueno, ese es el tema, ¿verdad? De que el gobierno, en todo caso, va a pretender diluir la responsabilidad en otros actores, no solamente en él. O sea, no va a querer tener ni la mitad de responsabilidad. Como él solo, que le puedan dirigir por ustedes, ¿verdad? Yo creo que ese No, te estoy diciendo que Arena dijera, los dos, ante la opinión pública, vamos a decir, vamos a... Lo que pasa es que yo no sé si Arena está interesado en eso, porque eso es prácticamente salvar al gobierno y darle una oportunidad para las elecciones. Es que para mí ese es el problema. Toda la estrategia en este tiempo de parte de Arena ha sido hacer fracasar al gobierno. ¿Sí? Entonces no lo va a salvar en el último momento. Es que podemos hacer política ficción y hacer escenarios de qué es lo que podía pasar si los actores en presencia hacen esto o lo otro. La realidad es la siguiente. Estamos en un contexto electoral. La lógica de Arena es obstruccionista. Es un partido del no. No a más autorización de préstamos, no a más emisión de deuda, no a proyectos que vengan del Ejecutivo, porque tiene una ecuación que es, hay que hacer ver mal al gobierno, porque en la medida que el gobierno se ve mal, se desgasta, y al desgastarse pierde capital político. ¿Se puede endeudar más el gobierno? Solo déjame terminar la idea de la ecuación de Arena. Entonces, hacer ver mal al gobierno lo desgasta, lo hace perder capital político, la conclusión es voto de castigo. Es lo que hace toda oposición. Sí, pero lo hace con propuesta, no simplemente diciendo el no por el no, que es un poco como la conducta obstruccionista de Arena. Ahora, lo que tú me preguntas, ¿qué escenarios pueden existir? Sabiendo que Arena es mentira, que va a buscar favorecer un consenso antes de las elecciones, porque entiende que lo va a presentar el gobierno como un logro, y lo va a buscar capitalizar en lo electoral, entonces lo que le queda al FMLN como partido oficial es buscar acuerdos con los chiquitos, de tal manera que en el marco de lo que se pueda tener de maniobra, de margen de maniobra, en voto con 43 de los diputados, ahí puede tener margen. En el voto de calidad... ¿Los chiquitos no tienen también en juego su futuro electoral? Pues cómo no, pero vaya... Ya vimos que en ese yo te doy, tú me das, pues a Gana le interesaba que los tránsfugas pudieran correr como candidatos y esa fue en parte la prueba de amor que le dio el FMLN votando por cambiar ese tema de los diputados o alcaldes tránsfugas y también la entrega de las cuotas en la Corte de Cuentas. O sea, aquí a eso que en la cultura política salvadoreña le llaman combo, es una negociación. Lo que sucede es que por encima del interés superior de la nación son los intereses particulares los que dominan y ese es lo perverso de la lógica de la negociación en el Parlamento, porque uno entiende que la democracia
es la administración de los disensos, y que hayan disensos no hay problema, y que se busquen negociaciones para llegar a sacar adelante el país es bueno, pero cuando las negociaciones no están en función del interés nacional, sino que están en función de intereses particulares, de partido, ahí vamos mal. A ver, pero me gustaría, aquí quedó también una sensación de que eres culpable de todo esto. Tú lo dijiste, Arena, su oposición hace imposible otra cosa, o sea, para ti, ¿Arena puede hacer otra cosa? ¿Puede, digamos, seguir autorizando, aprobando préstamos? ¿Puede abrir más dinero? Sobre todo te lo pregunto teniendo en cuenta lo que dijo ahora, lo que han dicho los magistrados de la sala, y lo que dice incluso la sentencia de seguimiento de la sala, que dice que hay 29.000 empleados más en este gobierno, y que solo en clase presidencial hay 7.000 más, y que esto se representa 75 millones mensuales, creo que aproximadamente. Entonces, y que dicen, ahí está el problema del desajuste financiero del país. Bueno, Arena creo yo que va a seguir jugando un doble discurso. No, pero ¿quién es el culpable de la situación actual? O sea, porque tú puedes decir, si Arena diera préstamo no tendríamos ningún problema. ¿O tendríamos problemas a futuro mayores? No, vamos a ver, es que sí hay una base objetiva que tiene que ver con el endeudamiento del Estado, tanto la deuda externa como la deuda previsional. Y esas se han originado no en los gobiernos del FMLN. Ahí ha habido un problema que la acumulación ha venido a estallar, digamos, en este periodo. A ver, está bien, viene de atrás. Pero el gobierno del FMLN ha aprobado varios impuestos. Con esos varios impuestos pudo haber solucionado el problema de endeudamiento. El problema es que metió mucha más gente al aparato estatal, y entonces creó una situación que no le sirve nada haber creado más impuestos, porque gasta más en lo que es el aparato del Estado. Y podemos decir de que no solo ha metido más gente, sino hay todo el tema de las redes clientelares que ha creado con programas sociales. Porque de alguna manera, quien hoy lo hace el FMLN, antes lo hacía Arena. Sí, sí. Entonces, ahí hay un problema para mantener unos apoyos que de otra manera no los tendrían. Entonces se ha creado unos programas sociales que pesan, que son insostenibles así como están, ¿verdad? Entonces, es cierto, desde el gobierno de Funes, la administración pública en empleados, ¿verdad? Ha crecido. Uno ve los datos, ahí está en el Ministerio de Hacienda, en el sitio web del Ministerio de Hacienda, como, digamos, el personal en casa presidencial, ¿verdad? Ha crecido enormemente. O sea, aquí hay culpa de ambos. Hay culpa de ambos. Sí. Y sobre todo culpa de ambos por la forma de conducirse políticamente, donde juegan en la obstrucción. Es que eso lo están pensando en el juego de poder entre ellos, no en resolver los problemas. Yo creo que hay esta visión de que hay que acabar primero con el enemigo, con el adversario, para después entonces resolver los problemas. Creo que esa es la visión que hay aquí, que es heredada, yo diría, desde el conflicto armado. Y seguramente el día de mañana, cuando la gente rechaza a los dos, van a juntarse para poder ponerse de acuerdo para no perder el electorado los dos. Bueno, es que uno convive con el otro. Buscar al culpable no nos va a sacar adelante el país. Es decir, ambos son caras de la misma moneda. Es decir, si aquí hay un hartazgo de la población y dice los dos son iguales, yo no creo en ningún político, esto no va a cambiar, el voto duro en la elección va a determinar. O sea que para este bipartidismo polarizante, el hecho de que exista un malestar en la población no necesariamente es malo. Es decir, ellos hacen el cálculo de que la gente, ante el malestar que tiene por el comportamiento de la clase política, se va a abstener. Entonces el voto duro garantiza y todo sigue igual. Y al FMLN no le sienta nada mal ser oposición. Sí, eso creo yo que es lo que hace mejor, porque en 8 años de gobierno parecería ser que los logros son bastante modestos. Entonces estamos en presencia de una realidad en la que, si vemos la coyuntura con el lente electoral, ninguno de los dos va a hacer cosas dramáticas. Es que no se pueden dar el lujo de hacer cambios de calado profundo, porque tiene consecuencias electorales. Y entonces,
esa idea de aumentar 2 puntos al IVA, yo lo veo realmente fuera de la realidad. Ahora hay una cuestión, Arena está envenenando el agua del pozo del que después va a tomar si aspira a ganar la elección próxima, pues. Entonces, ¿de qué manera va a llevar la situación a un punto que ellos van a gobernar después en una circunstancia que ellos han contribuido grandemente a complicarla? Entonces ahí no se entiende. Además, la elección determinante es la de dentro de 6 meses. Ahí se va a saber la composición de la nueva Asamblea Legislativa, lo que va a determinar la gobernabilidad del país según gane el presidente de la República después. Y todo parece indicar que esto está muy, pero muy complicado en términos de que está sobredeterminando la situación precandidatos en campañas adelantadas. O sea, muy complicado el panorama electoral, pero el comportamiento del partido de gobierno y el principal partido de oposición está determinado por lo electoral. Así lo aprecio yo. Está determinado por lo electoral. ¿Y tú crees que lo que has visto hasta ahora está caminando hacia lo que debe ser? No, para nada. Es decir, no está el comportamiento de los partidos en función de sacar adelante al país. No es cierto que estén dedicados a resolver el problema del crecimiento de la economía, no les interesa solventar el problema de la pobreza, no están por una educación de calidad. Los verdaderos problemas de El Salvador, la desigualdad económica, la exclusión social, no son de la agenda política. Lo que estamos discutiendo aquí es un problema previsional y un problema de finanzas públicas. ¿Hay que resolverlo? Sí. ¿Son los principales problemas del país? No. Pero hay actores importantes que están muy interesados en que se resuelva, creería yo, que sí. Son los empresarios. Claro, pues sí. O sea, ellos sí están preocupados porque... Hay un sector empresarial que está interesado porque sus ganancias se ven menguadas o aumentadas en función de que se resuelve eso. Eso no, me parece muy claro. Sí. Aunque hoy... y porque el problema fiscal puede llegar a envenenar toda la economía del país. Pues ese es un problema, digamos, que les preocupa, ¿no? Claro, hay un elemento que no lo estamos tomando en cuenta. Pareciera que en el escenario no hay salidas, los partidos no van a cambiar, las elecciones se acercan, pero a mí me llamó la atención unas declaraciones que hizo el alcalde de San Salvador ahora, confirmando de que él veía imposible su candidatura en el FMLN, pero que él quiere ser candidato. Y entonces me da la impresión que antes de las elecciones de 2018, incluso quizás antes de la inscripción, no sé, el alcalde de San Salvador pueda romper con el frente. Ok. ¿Y no crees que pueda ser después de las elecciones? No. ¿No van las elecciones a determinar exactamente qué debe hacer el FMLN? No, porque él, con una aspiración presidencial, necesita tener un contingente legislativo que lo tiene que construir ya, con la base del descontento. A ver, vamos al corte y cabalmente eso es lo que yo anoté aquí para el próximo bloque, antes que tú lo dijeras, que es cómo enfrentarse al nuevo escenario político, porque yo creo de alguna forma que en Arena hay algo de novedoso, dentro de lo que se puede llamar novedoso, que es presidenciables fuera del partido. Pareciera que están entendiendo la lectura que los partidos están un poco no tan prestigiados. Y en el FMLN, el gran interrogante. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Desde antes que salga el sol, nuestros periodistas llegan hasta donde está la noticia. Para que la noticia llegue hasta donde usted se encuentra, somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día. Con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa.
Por eso, aun cuando el sol se oculta, continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. Bueno, vamos al último minuto del programa, pero obviamente queda una pregunta. No, tenemos que ir a las preguntas, comentarios del público. Mi estimado, nos vamos a las preguntas y vamos a meterlo en allí también. Vamos a la pregunta, Francisco Bonilla. Muy buenas noches, un placer saludarles. Vamos a ver la participación de nuestros amigos televidentes. Hay diferentes participaciones. Vamos a ver, Becerrillos dice, con la constituyente y recaptura de opositores, puede sostenerse la oposición de salida negociada, afirma. Dice Eduardo Vázquez Becker, la oposición no únicamente ha hecho críticas, son múltiples las propuestas que se han hecho en beneficio del país. Dice Claudia Flores, ¿por qué tiene que ser el dinero de las pensiones? ¿Acaso está quebrado el gobierno que no ve otra opción? Les consulta. Pregunta, dice más bien Paolo Lurs, los programas sociales tienen años que ya no funcionan. Por esto el chavismo perdió el control de los barrios. Tras una afirmación que hizo Roberto Cañas. José Caballero dice, ¿y qué quieren que haga el gobierno si lo están asfixiando económicamente? ¿Que no les importa el pueblo con tal de volver al poder? Ricardo Paniagua dice, si es un derecho la reelección, ¿por qué tendría que considerarse un mal ejemplo, especialmente por el buen desempeño hasta ahora mostrado? Sobre la afirmación que hacía Álvaro Artiga. Brenda Cerritos dice, yo no lo veo mal, sería lo más conveniente para el país, siempre sobre la reelección o la posible reelección de los magistrados. Elisa dice, el FMLN no ha evaluado que aprobar leyes inconstitucionales, los partidos con los que negocian saben y salen ganando más si hay dinero, plantea. Joaquín dice, don Nacho, por favor pregúnteles por las reformas a la ley de dominio y con total apoyo del FMLN. Y pone un tuit del señor presidente de la República. Miguel Martínez dice, según la UCA, algunas sentencias de la sala son incoherentes con su misma actuación, que sus sentencias son a veces políticas. Una última intervención, Emilio Monterrey dice, el estilo autoritario, además de la falta de claridad en la independencia de poderes, es un mal generalizado, lo padecen todos. Vamos al estudio para las respuestas. Señores, yo pensé que quedaba más tiempo, pero un montón de temas. Bueno, yo quisiera aprovechar 3 comentarios que hay ahí sobre la sala de lo constitucional y la reelección, que si sería bueno o no sería bueno. Para que también nos podríamos plantear, a la luz de lo que está pasando en el país, la conveniencia de tener periodos presidenciales de 5 años y aquella intención que tenían de reformar los periodos legislativos y municipales a 5 años. Deberíamos de pensarlo si más bien no deberíamos de llevarlos a 4 años, como en los países vecinos, con la posibilidad de la reelección. Porque efectivamente la reelección es un incentivo que tienen los presidentes para hacer bien las cosas, sí, ¿verdad? Donde no hay reelección, el presidente no tiene incentivo. Da igual ser un magnífico presidente si a los 5 años se va. Entonces yo creo que, como en los mismos Estados Unidos, 4 años, ¿verdad? Y podríamos llevar todo entonces a 4 años, como en los países vecinos. Eso nos ahorraría varios millones de dólares, si estamos hablando de lo que se gasta, 25 o 30 millones por elección. Todos 4 años. Sí. Pero el mismo día la elección o sí, a mitad de periodo presidencial. Entonces las dejamos a cada 2 años. No salimos del problema. El problema es que el que gana la presidencia sale ganador con asamblea y todo normalmente. No necesariamente. Se va a gobernar 4 años con mayoría. Pero sí es el contexto, lo que tenemos en Guatemala, lo que tenemos en Honduras, lo que tenemos en Costa Rica. Ya. Ok. ¿Quieres responder algunas preguntas, Alfonso? Sí, yo creo que el análisis es análisis concreto de situaciones concretas. ¿Por qué el dinero de las pensiones? Porque no hay como correlación ni hay voluntad política para llegar a un pacto fiscal. La verdadera solución para no estar pensando que el dinero de las pensiones, aumentar el techo o reformar el sistema previsional es la fuente, es para resolver cómo pagar las pensiones. Pero el problema no solamente es eso, hay que convertir la política fiscal
la reforma, el pacto fiscal, en un factor de desarrollo económico-social. Eso es lo que yo tengo grandes dudas que sea viable antes de que sean las elecciones. Se puede hacer política ficción y pensar de que lo ideal es que se reelija el presidente y que las elecciones sean como en Honduras, que son elecciones generales, es decir, el mismo día se votan diputados, alcaldes y presidentes de la República. Eso ayudaría porque el clima que genera el país, que permanentemente está en elecciones, no ayuda. Pero ahí estamos haciendo teoría de los escenarios, política ficción. Como ejercicio de política está bien. Lo concreto es que gobierno asfixiado genera incertidumbre que de suyo ya existe porque la inversión se retrae en periodos electorales. La gente mejor espera en términos de inversión a que la cosa se defina para ver si va a invertir en El Salvador. Y para mientras la tasa de crecimiento de la economía no va a pasar del 2% del PIB. Ok. ¿Algo sobre Bukele que habría que decir? No, yo lo que decía era que hay que estar atentos a sus declaraciones, ¿verdad? Que a mí me ha llamado la atención que él cada vez afirma más que él no va a ser candidato del partido, que no lo quieren, pero que él quiere ser candidato. Bueno, pero el partido no lo quiere. ¿Quién no quiere a quién? Porque pareciera que él no quiere al partido. O sea, le pega duro. Yo creo que él reconoce que el partido es una maquinaria importante. Incluso en su lenguaje está de que yo quisiera que el partido retomara los valores con los que inició. Entonces, él está haciendo un llamado, digamos, ahí subterráneo, seguro a que haya un movimiento adentro del partido. Pero creo que su apuesta, si quiere ser presidente, tendría que ser otra, ¿no? Que es la de no ser ¿Tú crees que él, yo creo que ya lo hubiera hecho, y se lo han dicho muchísima gente, que haga su propio partido y cree su fracción legislativa? Le han dicho a usted con su caudal que tiene, forma un partido, lleva 4 o 5 candidatos a diputados, va a lograr 4 o 5 diputados, con eso una fracción, de ahí para adelante se tira, pero no lo ha querido nunca hacer. Pero eso está fuera de la realidad. Bukele es llanero solitario, es decir, Bukele es una carta ganadora de algo montado en una maquinaria electoral. Él solo, per se, puede ser... Ok, y tú que tienes tanto conocimiento del FMLN... El FMLN es una maquinaria electoral que tiene... No, espérate, pero mi pregunta es, ¿va a aceptar la actual cúpula del FMLN, como tú los conoces, de que haya un muchacho joven con tanto brío y tan osado yo no estoy tan seguro a criticar tanto, digamos, al FMLN? Después de la experiencia de Mauricio Funes, que esta sería un Mauricio Funes 2.0, volver a jugar a eso. Todavía falta mucha agua por pasar debajo del puente para poder hacer una afirmación tajante. Si Calleja se va perfilando como el candidato de Arena, el que puede ser un opositor como carta verdaderamente fuerte es alguien que tenga más o menos el perfil de Calleja, joven, millonario, entonces es Bukele, no puede ser otro. Pero ¿a qué le estará apostando Bukele diciendo, miren, ¿saben qué? Yo no voy a hacer del frente, como insinuando que la posibilidad es crear un partido? Eso está fuera de la realidad. Eso yo no lo veo de ninguna manera por los tiempos políticos. Vuelvo a lo mismo, tu conocimiento del FMLN. ¿Crees tú que el FMLN diga, bueno, nuestra última carta es Nayib Bukele, tenemos otras, pero en el caso de que estemos muy mal, ¿no?, que realmente la elección del 2018 diga que hemos caído mucho y que la única forma de volver a tener gobierno sería con un Bukele, vamos a negociar? ¿Crees tú que el FMLN estaría dispuesto, porque tendría que negociar? O sea, negociar, decir, mire, lo vamos a acompañar, vamos a hacer la maquinaria que usted necesita, pero usted también nos va a dar una cuota de poder, porque no nos va a tirar, no nos va a pegar una patada, digamos, después de ganar. Sí, es un Mauricio han hecho Funes, muchos presidentes. Es un Mauricio Funes 2. Posiblemente podría ser considerado. En política hasta los ríos se regresan. Nada se puede descartar. Okay. Pero es política ficción ahorita. ¿Hasta los ríos se devuelven? Sí, claro, en política.
Muchísimas gracias, Álvaro y Roberto, por estar esta noche. Claro, muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias, amigos televidentes. Yo los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.